Ilumino su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Desde el Picnic Estudio aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo muy afectuoso a toda la gente que esté escuchando aquí en nuestro canal, la revista con Carlos Romano. Un saludo también y nuestro agradecimiento a todos los comentarios que nos hacen a través de Facebook y de la misma página del canal. Y anunciarles que tenemos la malévola intención de, a partir de la próxima emisión, pues ya estar en vivo, como lo extrañan muchos de nuestros radioescuchas de Radio Universidad Veracruzana. Nosotros migramos de allá de la radio tradicional aquí a las plataformas, en este caso al YouTube. Entonces, bueno, pues estamos experimentando, tanteando, viendo qué es lo que le gusta al auditorio, pues es algo diferente para nosotros, diferente para nuestros antiguos radioescuchas, pero ahí nos vamos acomodando. Yo hoy estoy especialmente contento porque está con nosotros una persona muy querida aquí, muy respetada, muy admirada aquí en Jalapa y en todo el estado de Veracruz, porque es un gran conocedor de la música, excelente guitarrista. Es una enciclopedia en todo lo que tiene que ver con la música y era uno de nuestros principales colaboradores, comentaristas allá en la revista de Radio V. Enrique Salmerón, qué gusto me da saludarte. No, al contrario, mi amigo Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Acaba de escuchar de que esta es la primera emisión con un invitado, ¿no? Sí, ya eres como padrino. Esperemos que sí, que tengamos buena suerte. Y ya la próxima ya vamos a empezar a tenerlo en vivo. Perfecto. Que es como nos gusta realmente, ¿no? Sí, como estábamos acostumbrados en la Radio B, tempranito a escuchar la revista, la entrada y la cotidianidad. Y los errores y los problemas técnicos que no se pueden repetir. Aquí sí, pero bueno, es parte del show, ¿no? Y me da mucho gusto porque, bueno, la revista con tu cultura, con tu afición a la lectura, tus comentarios críticos, todo enriquece y es de muy del agrado del público que siempre te siguió, ¿no? Sí, hay un público fiel. Sí. Sí, y se extraña en la radio. Sí, se extraña, porque también por eso volvimos aquí a estas cuestiones de la comunicación, porque siempre nos encontrábamos gente en la calle. ¿Qué pasó? ¿Y cuándo la revista? ¿Y cuándo la revista? Finalmente, por cosas que no vienen al caso comentar, no se pudo dar el regreso a Radio Universidad. Pero dijimos, bueno, hay otras opciones y con el asesoramiento y el entusiasmo de mis hijos, pues le entramos. Pues que bueno, ahí sí la plataforma da esa ventana al mundo completamente, ya no nada más es local, sino ya es una plataforma mundial. Oye, pues ¿cuántos años ya de la universidad, no? Pues la universidad está cumpliendo 80 años, pero la tradición cultural que tenemos en la ciudad puede ser medida tiempo más atrás, digamos desde el siglo XIX con la fundación de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado, que primero se le llamó Banda de Rurales, inclusive hay una fotografía donde están ellos con su sombrero de charro. ¿De verdad? Sí, la Banda de Rurales de 1886, la Escuela Normal Veracruzana que influyó mucho en ¿De qué año dices? 1886. Oh. La Banda del Estado tiene sus orígenes allá. Desde allí, en el tiempo que pasó, en 1927, Heriberto Jara Corona, que era gobernador, estaba en la Ciudad de México un músico jalapeño coatepecano, Juan Lomani Bueno, estaba estudiando allá. Lo invita a que se venga como director de la banda y 2 años después fundan la Sinfónica de Jalapa. Entonces, la tradición musical, cultural de la ciudad tiene mucho tiempo de antiguo, ¿no? Y esa es una de las ventajas porque a través del tiempo ha desarrollado pues toda una estructura, digamos, como en todos lados, con ciertas carencias, pero a la fecha Jalapa se le reconoce como una ciudad latenas veracruzana, una ciudad que tiene mucha danza, teatro, música, artes plásticas, abunda el teatro de, ¿cómo le dicen los, no es ambulante, teatro, los grupos, se me fue el nombre, no. ¿Experimental? No, los grupos independientes. Sí, hay mucho teatro independiente. Todo siempre es experimental. Muchos artistas independientes en música, el son jarocho. Qué bueno que vivimos en Jalapa. Pues es una bendición. Otras ciudades más grandes y económicamente más fuertes, pero que no tienen nada. Digamos que ahorita tenemos un invitado de Aguascalientes, estamos haciendo una jornada de guitarra.
en la Facultad de Música, porque también cumple 80 años de fundada la Facultad de Música. No. Y la universidad se funda al mismo tiempo se funda. Ahí es curioso, cuando empiezan algunas facultades, poquitas. Sí, fíjate que este fue un compromiso de campaña de don Jorge Cerdán, el licenciado Jorge Cerdán, de crear una universidad. Y ya para terminar su gestión como gobernador, pues le recuerdan que había ofrecido, entonces, pero unos meses antes, él tenía una hija, Graciela Cerdán, que tocaba el piano, había estudiado con un hermano de don Juan Lomán, fundador de la Sinfónica en el 29, y la niña, pues, bueno, las historias tanto se repiten que a veces se consideran ya verdades. Es una historia urbana que ha pasado de generación en generación y que te voy a comentar, o les voy a comentar. El licenciado Cerdán tiene esta hija pianista, tocó como solista de la Sinfónica, muy bien, ya tocaba. Y dice, según la historia, le dice, papi, quiero irme a estudiar a la Ciudad de México. Entonces la historia narra que, pues papá dice, ¿cómo te vas a ir a la Ciudad de México? Entonces toma la iniciativa de crear en el 1943, una escuela de música en Jalapa. Para su hija. Prácticamente, entre comillas, más o menos, bueno, es la historia, pues sí, ¿no? Bien, entonces comisiona a Paquito Montiel, un miembro de la Sinfónica, también de una familia de mucha tradición musical, Rubén Montiel, Paco Montiel, mucha gente que su papá de ellos, don Rafael Montiel, fue organista de la Catedral de Jalapa en el siglo XIX. Bueno, entonces Paquito se va a la Ciudad de México a hacer las gestiones al Conservatorio Nacional, a conseguir programas, a contratar maestros. Se presentó ante la Secretaría de Educación y le comisionaron maestros de México para venir de acá, y entre ellos el maestro de piano que le interesaba a la muchacha. Al final, el 2 de mayo del 44, se funda la Facultad de Bellas Artes con la Escuela Superior de Música, Danza y Declamación, dependiente del departamento universitario. ¿Danza y declamación? Dios así es, mío. Así era Facultad de Bellas Artes con la Escuela Superior de Música, Danza y Declamación. Y es cuando arranca allí en el departamento universitario lo que es nuestra Facultad de Música. En septiembre, el 11 de septiembre, ya se instaura o se funda la Universidad Veracruzana con la Facultad de Bellas Artes, Obstetricia, Derecho, etc. Esas son las primeras facultades que se integran a la universidad que don Manuel Suárez Trujillo funda en el 44. Debe haber sido la infraestructura muy pequeña, ¿no? Era pequeña, inclusive, si mal no recuerdo, campus, el edificio original de rectoría estaba en la calle de Juárez, junto al colegio preparatorio, donde hoy es desarrollo. Sí. Ahí y más adelantito, donde ahora es difusión cultural, ahí estaban juntos biología con otras. Sí, era muy pequeña. ¿No? En el 44 se funda, ya estando con Jorge Cerdán, se deja del gobierno del Estado, y cosa curiosa, también en el 44 decreta la creación de la Asociación Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces todo, como siempre lo he dicho, como que es una burbuja donde se engloba muchas partes fundamentales para el desarrollo cultural de Jalapa. La universidad, la sinfónica, sus facultades, Radio Universidad ya estaba. Una radio muy incipiente. Pero ya estaba. He encontrado en el archivo municipal documentos fehacientes de que salía creo que 2 horas y eso no lo que tú quieras, pero hay un documento donde dice que ya la radio tenía unas instalaciones en la escuela industrial. Lo encontré ese documento. Enfrente de lo que es radio. Sí, exactamente. Entonces todo ese conjunto empieza a dar pasos sólidos en el desarrollo de la música. En 1936 se funda un conservatorio libre, pero en el 44 entonces entra la Facultad de Bellas Artes en mayo, y hasta septiembre entra la Universidad Veracruzana. En 45, que te comentaba hace un momento, con don Gabriel Garzón Cosa, que ya es el segundo rector de la universidad, tío de Roberto Bravo Garzón, se funda el primer cuarteto clásico de música con miembros de la Sinfónica de Jalapa. Entonces tenían un sueldo para ir a tocar a las escuelas, a los eventos académicos, alguna actividad que organizaba la universidad. Pues ya ves que hay una ceremonia y piden un número musical, bueno, pues ya estaba el cuarteto. Y en 1950 la universidad funda
el coro de la universidad con don Jesús Núñez y Domínguez. Pero bueno, esa transición de la banda que había, ¿no? en el siglo XIX a la transición a la orquesta sinfónica. Es un paso muy hermoso. Porque el término de las bandas, ya las bandas están como en desuso. Mira, hay digamos que dos tipos. Antes tocaban en los kioscos y todo era parte de una tradición del México, como... del México porfirista, ¿no? De ese México de antaño, romántico. Hasta los años 70 la banda tocaba en el parque o en los bajos de Palacio de Gobierno. Mi papá me llevaba a escucharla ahí abajo de Palacio de Gobierno. Sí se ha perdido esa tradición. Pero vamos por partes. Habían las bandas tradicionales que todavía se mantienen, por ejemplo, en Oaxaca, sí, que tocan en las ceremonias religiosas de tradición, la Guelaguetza y todo esto. A las bandas sinfónicas, es una estructura mayor donde tocan otro repertorio. Sin llegar a ser todavía orquesta sinfónica. No, todavía. La primera banda que se hace en Jalapa, precisamente, es en el 86, como te decía, con la banda de Rurales. Inclusive hay una fotografía donde están ellos con su sombrero de charro, la banda de Rurales. Y con el paso del tiempo fue el gobierno del estado, Teodoro Dehesa, que es un gobernador poco estudiado, deberían estudiarlo más porque apoyaba muchísimo la cultura, compra instrumentos, repara instrumentos, les da un pequeño salario a los músicos, que en aquella época no eres como ahora, que son profesionales, que estudian una carrera, que hacen posgrados de música. No, eran artesanos que tocaban algún instrumento. Podía ser panaderos, sastres, carpinteros, zapateros, pero tocaban y por amor a la música ahí estaban. Fíjate que yo tengo una anécdota antes de que se me vaya, porque es inolvidable, que una vez fui a Oaxaca, capital, y en una de las plazas esas bellísimas que tienen, de un lado está el Palacio Municipal o de Gobierno, y del otro lado exactamente enfrente la iglesia. Y entonces en medio pusieron un graderío de un lado y del otro, entonces quedó un rectángulo muy grande. Y entonces en un lado estaba la Orquesta Sinfónica Nacional y en el otro lado estaba la banda sinfónica, supongo. Y entonces empezaron a tocar la obertura 1812. Que lleva el intro. Y que lleva cañonazos y todo. Pues era muy padre porque de director a director le decía su turno con la batuta. Entonces se callaba la orquesta y empezaba la otra, ¿no? Y así se pasaban y de repente los cañonazos y las campanas de la iglesia y fuegos artificiales, y nosotros estábamos pero embobados con lo que nos había tocado por azar, porque pasamos por aquí a ver qué hay. Pero es que es parte de eso. Oaxaca tiene una tradición virreinal de la música y sobre todo de la música de aliento. Pero volviendo al tema, por ejemplo, en el 86 se funda, les decía hace un momento que Heriberto Jara Corona invita a Juan Lomani Bueno, que es originario de Coatepec, que estaba estudiando en la Ciudad de México, lo invita a que se haga cargo de la banda del Estado en el 27, y como decía hace un momento también, repito, las historias de tanto repetirse se convierten en ciertas verdades. Se habla de unas mañanitas que organizan para el gobernador, en este caso de Alberto Tejeda, ya en el 29, se juntan a los músicos de la banda, el papá de Nacho Guzmán, Os Montiel, y le piden a Juan Lomán que los dirija para llevarle mañanitas al gobernador. El gobernador, Adalberto Tejeda, a pesar de estar ligado con la guerra cristera, que dirías que un general, tenía una biblioteca musical impresionante y tocaba el violonchelo, según las crónicas. Cuando hacía una anécdota es de cuando hacía sus viajes a la Ciudad de México en tren, le llevaban un chelo de la Sinfónica y se ponía a tocar durante el viaje. De esos gobernadores ya no hay. Ya no hay. No, digo, lo podemos ver de algún lado. Cultos, ¿no? Cultos, sí. Su biblioteca parece ser, con lo que narra la gente que lo conoció, que tenía mucha música, muchos libros, mucha literatura. Era un gobernador culto. Y bueno, se entusiasma con las mañanitas y el resultado de la pequeña agrupación musical que se las llevó, y se vamos a hacer una sinfónica para Jalapa. Esto fue, si no mal recuerdo, en abril del 29. Para agosto,
el 21 de agosto estaba tocando ya su primer concierto. O sea, la voluntad política de crear la Sinfónica, y se hizo con músicos de la banda, la base se puede decir, la base se hizo con los músicos de la Sinfónica, y el 21 de agosto estaba tocando su primer concierto en el Teatro Lerdo, dependiente del departamento universitario. Ya la Universidad Veracruzana en esos orígenes ya está involucrada con la Sinfónica, ¿no? Que con el paso del tiempo se separaron, pero en el 75 la Sinfónica ingresa como personal académico de la universidad, gracias a la visión de Roberto Bravo Garzón. Pero trajeron muchos extranjeros, ¿no? ¿No había todavía una formación No, sólida de músicos mexicanos? Vamos al 29, como decía hace un momento, la mayoría de los músicos de la banda o los tradicionales que había en la ciudad tenían oficios, no eran músicos profesionales. Entonces Juan Lomán, en la calle de Bremont, hace una escoleta. La escoleta es una especie de pequeña escuela que dependía mucho de las iglesias desde el virreinato, donde estaba el maestro de capilla y les decía, a los niños, a los músicos, les voy a enseñar, les enseñaba las partes de la iglesia, los enseñaba a cantar y se presentaba en las misas. Juan Lomán hizo algo similar. Se trajo a los músicos, los capacitó, algunos que tocaban aliento los hizo tocar violín o violonchelo, ¿Sí? Sí, los cambió. O sea, era tanto el gusto, el amor de pertenecer a la Sinfónica que la gente de ese momento cambió su estatus. Y para ellos se convirtió. Fútbol es delantero, ahora vas a parar. Exacto, algo así, algo así. Pero todo eso fue gracias a Juan Lomán. Eso provocó un sentido de pertenencia muy importante de los músicos hacia su orquesta, claro, de identidad. O sea, hasta lo hablaba yo, hicimos un ciclo de charlas por los 95 años, y decía, esta orquesta se ha caracterizado porque la ha defendido, ha creado en ella, sus familias han dependido de ella, del ingreso de la orquesta, es toda una tradición para muchos de ellos, cosa que a veces se pierde con el paso del tiempo y sobre todo con el mundo contemporáneo, ¿no? Donde las plataformas, Facebook, Instagram, lo que tú quieras, ya hace perder una identidad. Ya te vuelve, para mí ya es, estar publicando esto en YouTube no significa que eres mexicano, ya eres parte de un mundo global. Claro. ¿Sí? Entonces, en la actualidad yo lo veo, mucho se está perdiendo ese sentido de pertenencia e identidad, cosa que en aquella época no. Entonces, ha tenido grandes directores, ¿no? Mira, fantásticos directores. Herrera de la Fuente. Mira, hay un tema que quiero tocar antes de que hablas. Sí, empezaron a llegar los primeros extranjeros en los 40 a la Sinfónica. El primer extranjero fue José Yves Limantour, que él nació en París. ¿Sí? Su acta de nacimiento es de París, aunque de padres mexicanos. Viene un oboísta de apellido Marquina, español. Son los primeros músicos, pero vienen con el afán de elevar el nivel de la orquesta. Poco a poco, con Jiménez Caballero, después de Limantour, empiezan a incorporarse un chelista de color, Miguelito Sánchez, que fue el primero, así como entre toda la banda, ahora sí, toda la sinfónica, aparecía un morenito por ahí, don Miguel Sánchez. Ingresan ya algunos extranjeros más, y en la primera etapa de Sabine, en 1963-64, ya ingresa un italiano, Horacio Baldassarri, está Fernando Penagos Larcher, que es de Guatemala, Héctor Ovalle, que también sin más es guatemalteco, salvadoreño, no recuerdo, que acaba de fallecer, había otro maestro de violín, etcétera, etcétera. Entonces empieza a engrosar la orquesta de casi 40 músicos que están en el 29, para acá se mantienen 40, 50 músicos, y estos músicos empiezan a dar clases en la Escuela de Música, en la Facultad de Bellas Artes. Sí. Y ya, después de Paco Sabin, que fue director en 3 ocasiones, que fue un gran director de orquesta, pues se incorpora Fernando Ávila, pero a él le pasa las crisis. Maestro Prieto también. Carlos Miguel Prieto, que es maestro, después Carlos, sí. ¿No? Pero tú decir, de Fernando Ávila tocó una época de crisis financieras a nivel nacional, se abren otras orquestas, la Filarmónica de la Ciudad de México, la de Toluca, entonces los músicos se van para allá. Le costó mucho trabajo, y con él se empiezan a hacer las primeras giras, bueno, no giras, sino las primeras salidas al extranjero para contratar músicos. Se van a Estados Unidos,
se van a Argentina, después a Estados Unidos y contratan a los primeros músicos, y finalmente se van a Polonia. Y es cuando llega Herrera de la Fuente, pero Fernando Ávila es el que empieza a contratar músicos en Polonia. Entonces viene don Roberto Bravo hizo el grupo Polonia, ¿no? No, en el 73 Roberto Bravo entra como rector. Uh-huh. En los finales, en esos años 72-73, Ávila se va a Polonia. Roberto era secretario todavía de la universidad, y contratan a Mazurek, a Janina y los primeros 7 músicos polacos. Uh-huh. Ya con Herrera de la Fuente, cuando se va el maestro Ávila a Alemania, una de las condiciones que Herrera de la Fuente le pone al gobernador del estado y a Roberto Bravo es: sí, pero vamos a subir el nivel y vamos a contratar más músicos. Y es cuando llega ese interés. Empiezan a contratar los músicos. En el 75 ya la orquesta se incorpora a la Universidad Veracruzana como parte de su personal, y esa visión de Roberto que decíamos hace un momento, pues hace que se traigan al grupo la orquesta de Mateo Oliva, que tiene la orquesta Jalapa, y la convierte en Orquesta Universitaria de Música Popular. Muy querida, ¿sí? También. Se trae a Alberto de la Rosa, que estaba en la Normal Veracruzana, y crean Tlenguicani, y después, estando aquí, se jalan a Miguel Vélez Arceo y crean el ballet folclórico. Fíjate nada más. Entonces, grupos emblemáticos en la historia de la universidad, que en actualidad ha crecido tanto nuestra institución que no valoran esa parte histórica. Quizá nosotros sí, porque si no valoramos nuestro pasado, no podemos entender el presente y mucho menos proyectar el futuro. No, y además somos o sea, yo oigo mucho al Tlenguicani, oigo mucho a todos los grupos de la universidad. Y bueno, ¿no? Tlenguicani y Alberto son todos de cámara. Se hace la orquesta de cámara italiano, con Rino Brunello. Rino Brunello. Exactamente. Sí, bueno. Empiezan esas reorganizaciones, pero más que nada crean la UIECA, por ejemplo, la unidad interdisciplinaria de arte y cultura. De estudios, ¿sí? Y se crean los primeros institutos de música, las escuelas, empieza a surgir la licenciatura en teatro, licenciatura en danza, artes plásticas. Ya ahí estaba Fernando Vilchis ya como director, un Paco gran pintor en teatro. Exacto, Miguel Pérez en danza. Es cuando traen a Rodolfo Reyes, Manuel Delías. Fue así como que, como siempre lo he pensado, a partir del 68 hay un parteaguas muy importante en la cultura de nuestro país. Roberto Bravo fue parte del movimiento del 68, tú lo recordarás, y trae esa visión, sí, es cierto. ¿sí? Esa visión descentralizadora de libertad, de expresión, y había unas, desde los 50, por ejemplo, en 1959, que se hace el Festival Casals en Jalapa, que fue icónico y que todo el mundo, mucha gente todavía recuerda. Roberto Bravo andaba pegando carteles en las calles, era como, hace cuenta que estaba haciendo su servicio social con Billy Barclay. Los dos andaban ahí de apoyo logístico en ese festival. Billy Barclay, el gran escenógrafo, ¿sí? Compañero de Manuel Montoro. Y cuando con Roberto Bravo se hace Teatro Milán. Ah, sí, claro. Y las grandes funciones de teatro que se hicieron allá en el Milán, inclusive hay fotografías de toda esa historia icónica del teatro veracruzano. Además, don Roberto estaba lleno de anécdotas, porque tenía un carácter muy fuerte. Pues yo lo llegué a conocer así muy de cerca, porque yo a su hija la dirigí a Citlali en varias puestas. Íbamos a su casa y todo, tenía un carácter fuerte. Una vez, cuando estaba de rector, creo que llegó una manifestación de un grupo, no sé si de trabajadores o de estudiantes, que se pararon ahí en rectoría y huelga, era un grupo como de 20 o 30 personas, ¿no? Oiga, rector, que están ahí estas personas que huelgan. Ah, sí, espérame tantito, ahorita vengo. Y se baja, se arremanga, ¿qué huelgan? Y y le rompió sus pancartas que llevaba. ¡Órale! A trabajar o a estudiar, porque no me acuerdo de qué era. Sí, señor. O sea, nadie chistó, nadie dijo nada. Sí, era especial el doctor Roberto Bravo. O dirigía la orquesta también en las fiestas que ya comentábamos. Sí, nosotros, era su pasión. La orquesta de música popular. Era su favor. Pero esa es la época de Mateo Oliva, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, una época, maestro. Digamos que todas las instituciones culturales que fundó, artísticas,
tuvieron un boom. Después quiso repetir el mismo modelo cuando fue secretario de Educación, pero ahí es otra estructura, ¿no? Sí, era más complicado. Y ya era más político, porque fue diputado. Sí. Pero bueno, ahí todavía están esos grupos, pero no Ujú. tuvieron ese auge que tuvieron, por ejemplo, la famosa gira a China y Europa que hizo el ballet Ujú. folclórico. Bueno, es cantidad de cosas que hacen en los 70, se incorporan, pero volviendo al tema de los extranjeros, en su contrato decía que tenían que atender 5 alumnos de música. Era obligatorio, entonces Pues está bien. estoy tocando y atiendo a Doy. mis alumnos. Y eso nos lleva a una parte generacional muy importante. Claro. Que esa generación de los 70, 80, 90, ahora sus alumnos se volvieron maestros y a la vez ya el 46% de la Sinfónica de Jalapa de ahorita fueron alumnos de estos grupos de maestros. Oye, Enrique, ya te comiste todo el programa. Perdón. Es que me dicen, haz la semblanza de la orquesta, bueno, me dicen 95 años y nárralo en 5 minutos, digo, es imposible. Y además contigo aprendemos todos mucho. Muchas gracias, pero es que yo creo que te vamos a tener que invitar aquí más seguido, porque apenas nos diste una probadita, un bocadillo. Es un poco lo que he estudiado en los últimos años, ¿no? Para entender precisamente por qué tenemos este desarrollo cultural en la ciudad. O sea, la gente llega y se asombra de que hay teatro, hay danza, la mayoría son espectáculos gratuitos, la universidad sigue manteniendo esa política, pero también están los grupos independientes. Pero la UB no tenía teatros. No, sigue sin tener uno. El único teatro era el Teatro La Caja, que no era teatro, que era un salón de... Que ahorita están haciéndole... Ya por fin, sí, la Orteu va a tener su... Sí, hay gente, grupos todavía padecen eso. El coro de la UB todavía no tiene una sede. Danza. Bueno, danza folclórica, porque danza contemporánea, ya ves que también desapareció, ¿no? Bueno, la sala Tlacnaya. Pero tú es una cosa, perdón, porque esto lo van a ver, pero cuando se inaugura el Teatro del Estado, Fernando Salmerón, que es mi tío, sí es mi tío, lo recibe por parte del gobierno. Ya había salido Antonio Quirasco, gobernador, que lo dejó adelantado y bueno, terminó. Y lo recibe porque el gobierno del estado le daba ese teatro para las actividades culturales de la universidad. Ajá. Así fue diseñado para las actividades culturales de la universidad, cosa que con el paso del tiempo lo fueron relegando y después las actividades de la universidad eran como que el estorbo para los manejos del teatro, ¿no? Empezaron a programar sus propias cosas. Claro. Tlacna, pues, es una sede para la Sinfónica, es la casa de la Sinfónica y a veces está constreñido esa política interna que se tienen, a quién se lo dan, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí hay un... Pero hay una tlacnacita junto. Bellísima, suena muy bien y tiene un espacio y hay un apoyo. En la lectura que hicimos de Cúcara y Mácara a propósito de un aniversario de... es emblemática esa obra. Y tuvimos el gran placer de estar ahí. No, y el aforo y el sonido y todo muy bien, ¿no? Sí, porque mira, tú ves una cosa, yo creo que las autoridades deben tener una visión. Había un rector que alguna vez me dijo que la cultura es muy cara a la universidad, pero que era nuestra cara más amable. Es que siempre es lo mismo, o sea, cuando la repartición de los presupuestos, cultura queda al último. Exactamente, entonces se alcanza. Hay que buscar fondos, hay que involucrar más a la iniciativa privada. Es muy difícil porque Jalapa, no me dejarán mentir, Jalapa no invierte en cultura la iniciativa privada como se quisiera. Pero se pondera mucho lo de la cultura, la necesidad de la cultura, pero a la hora de los dineros, ¿no? Mira, lo que pasa que es lo que te decía hace un momento, hay que ver esa visión, hay que tener una visión, los políticos que están al frente deben tener esa visión de los beneficios de la cultura. Al tener actividades culturales, pues estás hablando de que estás combatiendo de alguna manera la desintegración familiar, claro, la violencia, los chavos les das talleres, claro, que lo hace Difusión Cultural, tienen talleres libres. Orquestas infantiles. ¿no? O que se vayan a hacer rondallas, o se vayan,
para evitar eso, la reconstrucción del tejido social, que es Sí, una sí, frase muy trillada. ¿Qué tan difícil es que se entienda eso, No sé, ¿no? pero sobre todo inyectar un poco de recurso más Sí. a eso, porque eso nos deja un beneficio no solamente cultural, sino socialmente hablando. ¿Sí? En la integración, sobre todo para que los jóvenes tengan otra actividad que los aleje de otras No, y situaciones. estas innovaciones de llevar a las zonas donde hay puntos rojos de las ciudades, allí es donde hay que llevar el cine trashumante, Exacto. el El teatro la social. música, el teatro social, o sea, que la gente vea que hay otro mundo, ¿no? Ese es digamos, que se está ofreciendo a la mano. Sí, Nada más hace falta pues bueno. un poco de recurso y de visión. Y de querer hacer las cosas. Como siempre he dicho, es la voluntad política. Bueno, pues Por ya eso no soy sabes dónde político. estamos. Sí, encantado. Y Cuando gracias. quieras ni avises, llegas el martes a las 9, ya estaremos en vivo, ¿verdad, tocayo? Y entonces puede traer música, sugerir música, ¿no? Porque antes allá nos sugería música, no la puedes traer, pero la podemos... Estaba Chuchín. Estaba Chuchín, pero aquí está Carlín. Sí, está Carlín. Lo he visto en la calle, le he saludado a Chuchín. Sí. También se jubiló. Sí. Bueno, pues entonces, Enrique Salmerón, muchísimas gracias. No, gracias, porque que siempre es estuviste aquí con nosotros. muy, muy placentero platicar contigo. Sí, yo siempre me iba muy contento después. Al contrario, de muchísimas estar gracias y contigo. esperemos que disfruten tanto como Carlos y yo hablar de cultura. Muy bien, pues vamos a un cafecito, Juanote. Su Y destello, ahorita regresamos. dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Muchas gracias por su atención, qué bueno que estuvimos juntos, qué bueno que la pasaron bien, nosotros sí, y los esperamos en la próxima, aquí en nuestro canal de YouTube, en este caso, que es la revista con Carlos Romano. Muchas gracias a Picnic Studio por permitirnos hacer los programas aquí, y también a Carlos. ¿Cómo estás, tocayo? Pues muchas gracias, Carlos Arturo Vera. Soy Carlos Romano, pásenla bien, hasta la próxima.